Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de los que han dado cita o se han dado cita de estar en este lugar. Voy a invitarlos, antes de pasar a la oración, a un pequeño devocional que está en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 4. Ageo, capítulo 2, versículo 4. Si le hemos encontrado, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josabdac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento un minutito. Que el Señor nos bendiga por medio de este pequeño devocional. Nos manda y nos pide que nos esforcemos. Este varón pidiéndole al pueblo esfuerzo por la reconstrucción del templo en aquella época. Bueno, y pedía que lo hicieran con lo mejor que tuvieran. Que el Señor nos bendiga, hermanos, para que nosotros también nos podamos esforzar, no solamente en llegar a la casa del Señor, sino que llegar con la mejor disposición. Por cuanto en esta tarde también ahora los voy a invitar a que pasemos a la planta del Señor. Cada uno ha venido a lo mejor con alguna dificultad, con alguna carga, para que el Señor pueda llevarse todo esto y podamos estar no solamente de cuerpo, sino que también de mente y espíritu en este lugar, para poder disfrutar, no solamente estar, sino disfrutar de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que ahora los voy a invitar a orar, así que pasemos a la oración. Amantísimo Dios que estás en los cielos, por los méritos de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo, Señor, en esta tarde de domingo, Señor, de servicio de domingo, nos presentamos delante de usted, Señor, para primeramente dar gracias por esta oportunidad que nos presta de estar en este lugar, agradecerte, Señor, por el tiempo también que tenemos para poder hacerlo, por la salud, Señor, que también nos presta, Señor, por misericordia, para poder estar en este lugar. Si bien si hay alguien que ha llegado con un poco de enfermedad, alguna molestia, con algún problema, Señor mi Dios, en esta tarde cada uno pueda entregar su dificultad, Señor, a usted, y podamos, Señor mi Dios, disfrutar este servicio, pidiéndote que tú perdones primeramente todas a lo mejor nuestras faltas, nuestros malos pensamientos, nuestros errores, que podamos, Señor, disfrutar este servicio en santidad, Señor. Usted pueda bendecirnos, darnos la tranquilidad, Señor mi Dios. Usted pueda darnos la comunión, Señor, desde el portero hasta el que está coordinando, Señor mi Dios. Usted ponga armonía, Señor, en todo. Usted también ponga tranquilidad en los niños en este servicio. Usted ponga, Señor mi Dios, tranquilidad, que a lo mejor está hoy día, ha venido, pero a lo mejor su corazón no lo deseaba, pero Señor, también ponga tranquilidad, ponga paz, ponga, Señor, gracia en cada uno de nosotros, en las alabanzas, en la coordinación, en su palabra, Señor mi Dios. Cada uno de nosotros ha traído una necesidad, Señor, y que podamos irnos, Señor, en esta tarde, cuando termine el servicio, podamos irnos agradecidos, Señor mi Dios. Pero para eso también tenemos que disponernos. El servicio, siempre se ha dicho, no es solo del coordinador ni del predicador, sino que el servicio es de cada uno de nosotros, Señor mi Dios. Danos la gracia, danos, Señor, la sabiduría y el entendimiento, Señor, y reprenda todo espíritu inmundo, Señor, en esta tarde.
no con la autoridad mía, sino que con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, Señor, para que este servicio sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Bendiga a lo mejor a nuestros hermanos que aún vienen de camino, Señor, usted le aligere su paso, pero así también les cuide, les proteja para que puedan llegar hasta acá. Y de tal manera te pedimos por aquellos que no puedan venir por trabajo, por salud o por algún motivo personal, Señor, también su bendición alcance para cada uno de ellos, Señor. Bendiga a nuestros hermanos que andan trabajando en los locales, Señor. Sobre todo, Señor, en la construcción del local de la Afkelmap, usted también bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Bendiga su esfuerzo, sus hogares también, Señor. Usted provea las necesidades que puedan tener todos nuestros hermanos que con su tiempo han podido, Señor, ofrendar en sacrificio para poder avanzar en la construcción de este templo, Señor mi Dios. Ahora, levántanos, Señor, agradecido bajo esa hermosa y bendita comunión que viene de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguiremos alabando al Señor con la alabanza 279. En el nombre del Señor. Amén. Cautivo era desatar.
Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que pueda en esta tarde darnos de su gracia, ayudarnos a ser libres, como decía la alabanza. A Dios, y a Dios darle, ¿qué decía? Lord. Que Dios nos ayude a ser gratos, a darle gracias al Señor, a darle gracias, a entregar lo que podamos, porque a veces no queremos esforzarnos en dar mucho, pero a veces por querer dar mucho, al final terminamos dando nada. Que podamos dar poco, pero bueno. Que cada uno de ustedes pueda dar el esfuerzo que puede, pero dárselo de corazón al Señor. Que sea de gratitud, que sea de un agrado para el Señor. Porque creo que todos nosotros somos agradecidos del Señor. Yo le decía a mi hijo, el hecho de respirar, el hecho de hablar, eso ya es motivo de dar gracias al Señor. Y son cosas tan pequeñas, tan normales para la misma sociedad y para uno mismo. Uno sabe que si deja de respirar está muerto, entonces es tan normal respirar, pero sabemos que también eso depende del Señor. Entonces, darle gracias al Señor, no se esfuercen, no, sino que lo que pueda usted, hermano, sea agradecido del Señor y que sea de corazón todo lo que usted pueda darle al Señor. En esta tarde, Señor, nos siga bendiciendo, hermano. Vamos a dar la primera oportunidad a nuestra hermana Paola Fesci para que sea dando gracias al Señor. Que Dios bendiga a nuestra hermana, bendiga a sus padres, a su hermana también, que por motivos externos no han podido llegar, pero ellos están con todo el deseo de llegar. Pero nosotros de aquí también oraremos, pediremos por nuestros hermanos y no nos olvidemos de ellos tampoco, de orar por ellos. Que Dios bendiga a nuestra hermana Paola. Amén. Bueno, estoy agradecida con el Señor primeramente por su amor, su misericordia, permitirme estar aquí el día de hoy. Le agradezco al Señor porque, bueno, esta semana ha sido muy ajetreada, muy pesada para mí, pero agradecida al Señor porque a pesar de todo, Él está conmigo. Se ha hecho presente en mi vida al levantarme, mirar, poder hacer mis cosas, los alimentos, porque Él provee de todo siempre. Y agradecida al Señor porque en el entorno en el que estoy, Él se puede manifestar en mi vida y lo puedo sentir. Agradecida al Señor por estar en el coro, permitirme poder alabarle con mi canto. Amén. Y quisiera hacerlo en este día para la honra y gloria del Señor con una alabanza. Amén. Lléname, Señor, con tu espíritu. Ayúdame a reflejar tu rostro. Te pido fuerzas y sabiduría para seguir luchando. Sé tú mi camino y lumbrera. Guárdame de espinas y leones. Enséñame a mirar como tú miras, luz de misericordia.
que no salgan de ellas comentarios torpes, que procure siempre enmendar lastimaduras cuando hayan disensiones. Ponme en el medio del desierto para ser cantimplora de tu nombre. Obedecer tu palabra es lo que quiero, instrumento quiero ser. Oh alfarero, hazme de nuevo. Si me rompo en tus manos, moldéame, oh Dios, pues no te quiero defraudar, oh Señor. Soy carne y hueso, barro imperfecto. Dale vueltas a la rueda y forma de mí un instrumento de tu paz. Oh alfarero, hazme de nuevo. Si me rompo en tus manos, moldéame, oh Dios, pues no te quiero defraudar, oh Señor. Soy carne y hueso, barro imperfecto. Dale vueltas a la rueda y forma de mí un instrumento de tu paz. Estoy agradecida con el Señor. Bueno, esta alabanza creo que ya muchos se la sabían, pero yo cuando la escuché, de verdad, sentí que era yo. Entonces estoy agradecida con el Señor, y para el Señor sea toda la honra y toda la gloria, para mí sea su misericordia. Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, no te quiero defraudar, pero ¿cuántos de nosotros hemos defraudado al Señor? Que Dios nos ayude, porque necesitamos ser moldeados, necesitamos estar en las manos del Señor. Somos barro que necesitamos ser instrumentos, y a veces no nos dejamos moldear. A veces uno dice, ¿por qué nos cuesta tanto el Evangelio? Pero es porque uno muchas veces no se deja moldear, no deja de lado eso que nos agrada humanamente, pero que al Señor no. Entonces que el Señor nos ayude, hermano, a poner oído a lo que se canta. A veces nos encantan las alabanzas, pero a veces no prestamos mucho oído a lo que cantamos. Y dice, ser barro en tus manos. Oh Dios, que el Señor nos bendiga, hermano. Tiene otra oportunidad también nuestra hermana Melissa con el grupo que anduvo ayer trabajando. Que el Señor bendiga a nuestra hermana y a los hermanos que van a pasar. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Alabamos el nombre de Dios y le damos gracias a nuestro Señor porque el día de ayer el día viernes viajamos a la ciudad de Concepción, en la iglesia de Chillancito, al ensayo de monitores que había de realizarse el día de ayer. Le damos gracias a Dios porque nos guardó en el viaje. Fue tal vez una jornada agotadora, ya que viajamos en la noche, llegamos a las 8:15 más o menos a Concepción. Nos fuimos a desayunar y comenzar a ensayar, y ahí estuvimos todo el día ensayando, y en la tarde también compartimos un servicio de agradecimiento a nuestro Señor, y fue un culto muy hermoso para la gloria de Dios.
Y también, bueno, de regreso nos volvimos también anoche, llegamos día en la mañana, así que ha sido un fin de semana bastante agotador, pero muy bendecido de parte de Dios. Voy a dejar una oportunidad a una de mis hermanas para que cuente lo que fuimos a hacer allá. Así que voy a dar la oportunidad a mi hermana Cintia para que alabe al Señor. Bueno, mi hermano, alaba y bendigo al Señor porque me ha dado la salud en este día, porque nos cuidó en el trayecto de ida y regreso de allá de Concepción y porque también fue muy hermoso. Esta es mi primera vez siendo monitora y también le pido al Señor que me esté ayudando en esto. Fue algo agotador, como dice nuestra hermana Melissa, pero también fue algo muy hermoso y muy bendecido para nuestras vidas. ¿Qué más decirles? Que bueno, después del culto igual seguimos gozándonos entre algunas de las hermanas aquí y no paramos de cantar hasta que nos fuimos de esa iglesia. Fue algo muy hermoso y ojalá seguir sintiendo la presencia del Señor en todos los lugares que yo vaya. Amén. Y estas han sido mis palabras para el Señor, honra y gloria. Amén. Amén. Que se bendiga a nuestra hermana Cintia. Bueno, ella es la primera vez que es monitora en la vida. Y yo igual entiendo igual los nervios porque hay veces que cuesta enseñar, uno no sabe cómo enseñar realmente, cómo lo hacemos por parte, pero igual de cierta forma el Señor nos va capacitando, igual pone personas a nuestro lado que nos enseñan cómo enseñar. No es tan fácil la labor de ser profesor, yo la admiro mucho. Y también dar gracias al Señor personalmente por el servicio de la noche, porque el Señor nos hacía recuerdo de que el culto no es para nosotros. No hacía recuerdo, la alabanza tampoco son para nosotros. Nada de lo que se de aquí es nuestro, el culto es para el Señor. Y pensando en eso, a veces pensamos que la alabanza no nos gusta o esto y esto lo otro, y nosotros meditábamos en eso y decíamos, no, pues las alabanzas son para el Señor, pues no son para mí. El culto es para el Señor, cada oportunidad que hay en el servicio es la muestra de agradecimiento de cada hermano hacia el Señor. Y lo mismo la palabra. Incluso la palabra glorifica a Dios y por pura misericordia nosotros somos alcanzados por medio de esa palabra. No es como que nosotros tengamos un mérito especial para agradar al Señor y realmente me llegó mucho la palabra de Dios porque a veces usamos tal vez venir a la iglesia como para venir a conseguir un favor de Dios. Y la verdad es que no es así, por eso se llama servicio de oración o culto, por eso se llama culto, culto no a nosotros mismos, sino que al Señor. Y con esa visión yo me he vuelto pensando de que a veces como que pensamos que el culto es para nosotros, yo voy a ir a buscar algo, yo tengo que ir a buscar algo y nos olvidamos de entregar todo lo que en nuestra vida, en realidad todo lo que Dios y nuestros talentos también son para el Señor. Nuestras habilidades también son para el Señor, nuestro tiempo es para el Señor. Todo lo que podamos hacer dentro de la iglesia es para el Señor, no es para nosotros. Y en esa visión yo creo que les invito a ustedes también a estar en este servicio y en todos los servicios que vengan, porque realmente si dijéramos que no hemos recibido nada de Dios, estaríamos mintiendo, porque todo lo que tenemos viene de parte de Dios y aún suple todas nuestras necesidades sin nosotros siquiera muchas veces pedirla. Y damos gracias a Dios también porque nos proveyó los medios, era un viaje de valor bastante elevado y gracias a Dios a mis hermanos les concedió los medios para poder hacerlo, trabajo, el dinero a los padres de mis hermanos que son más jóvenes y asimismo también invitar a mis hermanos del coro general al ensayo de coro general en la iglesia de Concepción el día 18 y 19 de mayo, o sea de Coronel, ¿qué dije yo? Ya en Coronel, bueno, estaba al lado. Y en la iglesia de Coronel, nuestros hermanos nos invitaron el día de ayer y todos invitados y poder trabajar y entregar estas habilidades que el Señor nos ha entregado para poder glorificar su nombre, porque ese es el único sentido de que haya coro en realidad, es glorificar el nombre del Señor. Así que ahora vamos a cantar una alabanza, un extracto de una alabanza que enseñamos el día de ayer para la gloria del Señor.
que el Señor nos bendiga. También contarles que fue nuestra hermana Roxana, que por motivos laborales no está el día de hoy, y nuestra hermana Sofía Fechi, que también fue su primera vez siendo monitora, y gracias a Dios el Señor la pudo respaldar en este trabajo también. Amén. Así que muy agradecido al Señor, y nuestros hermanos enviaron cariñosos saludos y lo entregamos con gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos, que nosotros como Iglesia de Osorno tenemos la bendición realmente de contar con varios hermanos para que sean monitores en el coro, y eso también es una bendición. Espero que el Señor también ayude a los padres que están por detrás de los hijos, que son varios los jóvenes que están ahí en este trabajo, así que Dios les dé la gracia, los fortalezca, los ayude. Como decíamos la semana pasada, que no engrandezca nuestro corazón, porque a veces somos como llevados a creernos de algo que no debemos creernos, porque todo lo que tenemos no es por nuestra fuerza, sino que porque Dios lo permite. Y si alguno de estos jóvenes que tienen la oportunidad de ser monitores pasa por este proceso, Dios nos ayude a orar por ellos, para que haya humildad en ellos. Pero eso no quiere decir que esa humildad que sea una humildad linda, que reflejen al Señor, ¿ya? Y que no haya yo soy monitora, ¿ah? Y no me vengas a dar consejo a mí si yo no, sino que haya humildad en cada uno de ellos y que haya temor del Señor en cada uno de ellos. Vamos a cantar todos juntos, vamos a pasar la ofrenda, así que dejamos ahí a nuestra hermana. Que el Señor nos bendiga, hermanos. No nos descuidemos, a pesar de estar vamos a pasar la ofrenda, pero eso no... Dios.
no tomen asiento. Señor, gracias te damos, Señor, por poder ofrendar, Señor. Bendice a nuestros hermanos que lo han podido hacer, Señor, mi Dios. Tú conoces, Señor, los tiempos. Y gracias porque podemos aún hacer este trabajo, Señor, de ofrenda. Señor, bendícenos, bendice los hogares, Señor. Bendiga a nuestros hermanos que tienen trabajo, Señor. Pero así también bendice a aquel hermano que a lo mejor no puede ofrendar porque no tiene trabajo, porque el dinero es justo en su hogar. Señor, mi Dios, usted también provea, Señor, en su hogar. Bendiga, Señor, mi Dios, esta ofrenda y que sea bien utilizada, Señor, para tu obra. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Pensaba mientras cantaba en algún minuto, cuando hablan de entregar nuestros talentos al Señor, uno siempre dice, uno como cocinero, ¿qué talento va a poder entregar todos los domingos? Pero cada talento el Señor sabe en qué minuto usarlo. Cada labor que usted cumple, a veces uno dice, no, nunca van a utilizar mis manos, pero siempre, siempre el Señor da la oportunidad para hacerlo, hermano. Pensaba en esto mientras cantábamos, que de verdad uno como cocinero ayuda a la cocina nomás, pero a veces es tan importante también esa función dentro de nosotros como iglesia cuando tenemos actividades que yo doy gracias a Dios de que puedo usar lo que el Señor me ha dado para poder ayudar a la iglesia. Pero si usted no tiene un talento, pídaselo al Señor. El Señor es tan bueno que siempre da, pero hay que pedirlo. A veces nosotros esperamos sentados y que las cosas lleguen, pero así no llegan. Uno tiene que esforzarse, hermano. Que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a dar las oportunidades para a ver si hay algún hermano que tenga que entregar alguna cuenta, de alguna visita. ¿Alguien visitó algún local, algún trabajo? ¿Los voluntarios? ¿No? Encima viene solito. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Sergio. Que como está en la puerta, venía para acá, yo dije, viene a decirme algo. Que alguien se quede en la puerta un ratito, por favor. Gracias, hermano Fabián. Por la vida, por la salud que me concede y el privilegio de estar aquí en su casa de oración. Amén. Nos correspondió ir como grupo voluntario a la localidad de Pichillasquén ayer. Alrededor de 2 hermanos adultos y 8 niños. La verdad que el servicio fue de gran bendición. Los hermanos lo estaban esperando, añoraban ellos una visita de nosotros. Y también lo hicieron sentir de que no los dejemos muy abandonados, porque se encontraban solo ellos, pero quedaron contentos. Pudimos gozarlo la palabra del Señor y también compartir con ellos un momento después de eso igual. Y la verdad que los hermanos quedaron muy contentos. En lo personal también, yo también, porque he podido, gracias a Dios, compartir con mis hermanos de localidades que hace muchos años que no iba. Bueno, esta era nueva para mí. Y también en un hermoso local allí los hermanos que tienen, gracias a Dios, para poder reunirse y alabar el nombre del Señor. También contento porque, siempre lo he dicho igual, puedo salir junto a mi señora y mi hijo. Así es que eso para mí igual es de gran bendición, me siento muy contento. Y también los hermanos al salir de allá enviaron cariñosos saludos y los entrego con gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para el Señor sea honra y gloria. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Sergio y al grupo que salió el día de ayer al local. No sé si alguno vio las fotos anoche, pero me llamó una foto en especial la atención. Hay una foto que decía, ellos también querían. ¿Quién eran? Los niños. Hermano, no dejemos de lado a los niños cuando tengamos que salir. A veces nos cuesta salir con ellos. Lo digo porque yo tengo 4 y a veces no es tan fácil salir con 4 porque uno sabe a veces que son 4 personas más que necesitan también ser alimentados. Entonces a veces uno pone en la balanza todas estas cosas, pero todas las veces que tengamos la oportunidad de salir, hagámoslo con ellos porque es la manera de que ellos también vean
y trabajen junto a nosotros. De otra manera ellos tampoco van a aprender. Así que el Señor bendiga a este grupo de niños que está ahí en el coro de niños, pero también a los que no participan en el coro niño, pero también están dentro de la iglesia. Y como decía nuestra hermanita por ahí el otro día, tráigalo a la escuela dominical. Nos cuesta llegar, a todos creo que nos cuesta llegar a la escuela dominical, es el día domingo, muchos trabajamos durante la semana, pero tenemos que esforzarnos, hermanos, en estos tiempos tan complejos, tenemos que esforzarnos para ayudar a nuestros hijos, para ayudarlos, en serio, a estar preparados para la dificultad, y de otra manera no los podemos preparar solamente en la casa, sino también trayéndolos a la casa del Señor, para que se instruyan en la palabra. Como decían delante de la mañana, como a veces uno ni se le ocurre, pero ellos estaban aprendiendo de qué. A ver si alguno de los niños que vino a la escuela dominical me dice de los que le pasaron en la mañana o a las 2:30. Del grupo de la Yaqui, a ver. ¿Alguien se acuerda? ¿No hay ninguno de los niños? Sí. Ya hice, a ver. ¿Perdón? De un sordo mudo. ¿Y qué pasó con el sordo mudo? ¿Y quién lo sanó? Dios. Entonces, estas pequeñas cosas, muchas veces nosotros no lo hacemos en la casa, lo hace en la escuela. Entonces, que Dios los ayude, hermanos, a que los niños puedan estar en la escuela dominical porque vienen a aprender. A veces uno dice, no, si van a puro jugar, no. Dentro de las edades se les va enseñando de acuerdo a sus capacidades, pero a pesar de ser pequeños también aprenden. Entonces, que el Señor nos bendiga, hermano, para que podamos traer a nuestros hijos a la escuela dominical. Ya hemos cantado, hemos ofrendado, hemos escuchado las oportunidades. Ahora vamos a pasar a lo fundamental, aunque todo lo que se haga dentro del servicio es importante, pero sabemos también que la palabra de Dios también es muy importante para nuestras vidas. Así que vamos a doblar nuestras rodillas para orar por la palabra y para que el Señor bendiga a nuestro pastor. Oramos en el nombre del Señor. Amantísimo Dios, Padre amado que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, nos dirigimos a usted para dar gracias por todo lo que ya hemos vivido, Señor, por tu bondad y misericordia, Señor, por poder cantar, ofrendar, Señor, escuchar las oportunidades, Señor. Pero ahora nos presentamos para pedirte, Señor, que usted nos bendiga, nos dé de tu gracia. Padre amado, para que usted ponga oído dócil, Señor, a tu palabra, Señor mi Dios. Usted bendiga a nuestro pastor. Usted ponga palabras de sabiduría, de gracia, para enseñar, Señor, de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Somos todos necesitados, Señor, por cuanto ayúdanos a poner atención y a guardar tu palabra. Señor, te pedimos también por los niños. Pon tranquilidad, Señor mi Dios, en los niños para que también nosotros no nos distraigamos, Señor mi Dios. Y así también pon tranquilidad en nosotros, porque muchas veces también nosotros somos como los niños, distraídos, Señor. Así que danos de tu gracia, Señor, y bendiga, Señor, tu palabra en nuestras vidas, lo cual se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibimos a nuestro pastor dando gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Doy gracias a Dios por poder estar en este día con ustedes. No muy bien de salud, la verdad. Al parecer nos contagiamos con algún bicho. Mi esposa quedó en cama y yo estoy acá porque tenía que estar acá. Pero doy gracias al Señor porque Él nos ha permitido trabajar en su obra, y el día de ayer estuvimos en el local de la Fielmapo junto a mi esposa,
ayudando un poco ahí con nuestro ánimo, más que tuvimos una anécdota bien buena ayer porque mi intención en primer lugar era haber ido temprano para trabajar. No he tenido la oportunidad de llegar a trabajar allá. Ustedes saben que todo lo que hacemos acá lo hacemos nosotros mismos con nuestras manos y acá el que sea el pastor o no sea el pastor tenemos un muy buen ejemplo y escuela de nuestro pastor Juan de que no es jefe, pues hay que meter las manos al trabajo. Y no he podido estar allá en una jornada de trabajo. Entonces llegamos ayer a media tarde y con ropa de iglesia para ir al culto y faltaban manos, pues así que yo estaba ahí mirando, de repente llegó la hermana Marcela y me pasó un par de guantes. Así que yo le dije, bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Así que estuvimos un par de horas ahí ayudando a colaborar. Y bueno, ustedes han visto las fotos, hermanos, se terminó hoy día de techar la parte del templo, así que es una alegría enorme, algo que parecía, era un sueño, lo dijimos muchas veces, sería un sueño hacerlo, ese sueño está cumplido y ahora tenemos el sueño de tener cerrado de aquí a la Santa Cena. Así que, hermanos, a todo el que pueda colaborar con su mano, con su trabajo, a mis hermanas que algún día puedan ir a ayudar a cocinar allá. Un quintalcito de harina, lo que sea. Bueno, hay un ejército que alimentar allá y hay que mantenerlo firme, bien alimentado. Tenemos el desafío ahora, hermano, de cerrar de aquí a la Santa Cena, poder, Dios nos permita hacer, aunque no sea terminado el templo, hacer la Santa Cena ahí, mucho más cómodo. Y ayer tuvimos un lindo culto, hermanos, en el local de la Fielmapu. Vivimos algo hermoso ayer, la lectura de la palabra del Señor, solo la lectura, el hecho de ir leyendo la palabra del Señor, el Señor tocó nuestros corazones y muchos fuimos alcanzados y quebrantados por la palabra del Señor, con la sola lectura de la palabra del Señor. Estuvimos leyendo el Salmo 104 y es un salmo hermoso y tocó nuestro corazón el Señor. Fue un momento muy hermoso. Hoy día también estuve en Quemeumo en la mañana compartiendo el culto con nuestros hermanos y de ambos locales nuestros hermanos han enviado cariñosos saludos y los entrego con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Me quedó pendiente esta semana, el miércoles debía estar en Pichilafquén y el jueves en Entre Lagos, así que esas están pendientes, tuvimos que reagendarlas por varias razones, así que con la ayuda del Señor esta semana trataremos de ponernos al día. ¿Qué más? A mis hermanos que están en el desafío de lectura, en la secretaría están sus Biblias, así que pueden pasar a retirarlas. Y si alguien no se ha enterado o está dudoso todavía, tiene un par de días para anotarse. Vamos a estar con la ayuda del Señor junto a un grupo de hermanos, vamos 46, 47 hermanos anotados para leer la Biblia en un año y de un formato distinto. La intentaremos leer en el formato cronológico. Esto quiere decir que en el orden que sucedieron los acontecimientos. Nuestra Biblia está ordenada de otra manera. Si bien Génesis 1 es Génesis 1, pero lo siguiente nosotros vemos allá en el libro de San Juan, capítulo 1, que Juan habla del principio, pero está allá en medio del Nuevo Testamento. Entonces hay un formato en el que está la Biblia ordenada de manera cronológica
Y vamos a intentar hacerlo. Es todo un desafío, es algo nuevo para todos nosotros. Pero lo importante es que vamos a leer la palabra del Señor. Y compramos algunas Biblias para eso, que vienen ya ordenadas en esa forma. Así que están ahí atrás. Los hermanos que ya las adquirieron, pasen a retirar sus Biblias. También recordar que el día viernes, los días viernes, hermanos, desde las 5 a las 7 de la tarde, hay un espacio para todo aquel hermano que necesite alguna orientación o alguna ayuda pastoral. Hay espacio ahí en esa agenda para conversar. Yo los días viernes desde las 5 a las 7 estoy acá. Lo que sí hay que anotarse previamente para poder agendar bien los horarios. Lo último, recordarles que tenemos un compromiso de una cuota de miembros que estamos desarrollando durante este año 2024 como una forma nueva o probar esta forma de mantener financiadas nuestros compromisos y nuestras actividades. Va bien lento, así que yo les invito, hermanos, a pasar por secretaría, a anotarse, y por sí o por no, porque ese es el compromiso, es por sí o por no. Entonces, para poder ir cerrando este tema, hermanos, y tenemos el desafío de aquí a la reunión de oficiales de tener un balance claro de cuántos hermanos están comprometidos y cuál es el dinero que está comprometido para poder mirar organizadamente nuestras finanzas en lo que nos queda de este año. Esos son los avisos. Bien, y ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Le invito a que abramos. Libro de Mateo, capítulo 5, versos 17 al 20. Ahí estamos esta semana. Libro de Mateo, capítulo 5, versos 17 al 20. Vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. ¿Le parece si lo hacemos antifonalmente? Bien, dice así en el nombre del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Todos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Tome su asiento. Ya hemos orado. Hermanos, esta es nuestra quinta semana en esta serie sobre el Sermón del Monte. Amén. Amén. Bien, y debo decirles que necesito de su clamor, de su ayuda. Esta semana ha sido bien complicada el escudriñar esta palabra, porque toca algunas fibras nuestras, algunas formas que quiero, con la ayuda del Señor, poder llegar y ser fiel a la palabra, pero también quiero ser muy cuidadoso porque la idea de la palabra es edificar.
es construir. Entonces les pido su clamor, su participación, para que juntos vayamos a este pasaje de la Escritura que resulta bastante conocido. Es uno de los pasajes que ciertamente con frecuencia se predica, y quisiera, con la ayuda del Señor, que pudiéramos llegar a lo que el Señor quiso decir cuando expresó estas palabras. El maestro sigue detallando las doctrinas o las bases doctrinales para sus súbditos. Recordemos que dijimos que el Sermón del Monte es una suerte de ley, de constitución del reino de Dios. Y partió este sermón con una lista de 7 virtudes que son evidencia de que usted y yo, o quien diga ser parte del reino, es realmente un ciudadano del reino. Hoy día vivimos en un mundo en el que es difícil saber quién es quién, ¿cierto? Hoy día y cada vez, y probablemente, hermanos, llegue el día en el que no haya certeza de lo que es verdad o mentira. Probablemente llegue el día en el que, para usted estar seguro de que alguien dijo algo, tenga que usted verlo y estar presente allí. Porque hoy día, con el avance de la tecnología, incluso ya hay la posibilidad de generar un video de alguien diciendo algo que nunca dijo. Y esto está hoy día en una etapa muy en pañales todavía, pero así con la velocidad que va la tecnología, puede ser que en algún momento no muy lejano aparezca, tal vez de personajes de interés, diciendo cosas contrarias a lo que probablemente piensan. Y no me extrañaría que aparezca por ahí algún cristiano prominente de nuestro tiempo hablando cosas contrarias a su fe. Jesucristo le dice a sus discípulos, frente a esta duda de quiénes son realmente los ciudadanos del reino de Dios, les da una lista que se llaman las bienaventuranzas, que son virtudes que alguien que es del reino las posee. Es como la carta de presentación. Si alguien tiene esas virtudes, no hay otra forma de tenerlas si no es porque es ciudadano del reino de Dios. La semana pasada, después de eso, vimos que Jesucristo pone ahora en práctica la virtud que hay en los ciudadanos del reino y nos hace un desafío y nos dice que debemos ser sal y luz de la tierra. Amén. Y la semana pasada yo les decía que era uno de esos sermones en los que no terminamos diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Porque ciertamente, hermanos, cada uno de nosotros, creo, tiene una brecha enorme todavía, me incluyo en ella, en cuanto a nuestra forma de alumbrar. Nuestra luz a veces media metida abajo, debajito de un cajón. Tal vez como esas lámparas. ¿Se han dado cuenta que hay algunas lámparas muy ostentosas, muy adornadas, pero que lo que hace es impedir que la luz salga? Se me ocurre que algunos de nosotros parecemos más una lámpara ornamental que realmente una luz útil. Pero la Escritura nos decía la semana pasada que el que tiene una luz la pone
sobre el candelero, bien alto para que brille, para que alumbre. Y el que es sal, tiene que estar ahí donde se necesita la sal. Cantaba Paola recién y hablaba ese concepto de estar ahí en medio donde hay la necesidad. Dios nos bendiga. Hoy día el maestro viene a definir su posición frente a la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué entendemos por la ley? Cuando el maestro dice aquí, no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar es derogar, eliminar, no cumplirla. ¿Pero qué es la ley? ¿Los 10 mandamientos? ¿Los 10 mandamientos? Las leyes que entregó el Levítico. Por ahí atrás, ¿qué es la ley? Cuando el maestro aquí, hemos acabado de leer, verso 17, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Qué entendemos por ley? ¿El Antiguo Testamento? ¿Alguien más? Y agrega la ley o los profetas, perdón, me faltó la frase completa. Bien, hermanos, para nosotros hoy día un poco tal vez distante y podríamos decir es el Antiguo Testamento. Pero en el tiempo que Jesucristo está hablando estas palabras, los que escuchaban estas palabras tenían plena claridad de a qué se refería con la ley y los profetas. La ley para el pueblo judío eran los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y los profetas, el libro o la sección de la Biblia donde están los profetas mayores y menores, probablemente para un judío promedio los profetas se reducían a Isaías, a Jeremías, que eran los profetas mayores. De hecho, el mismo Jesucristo lo vemos cuando en su primera intervención en el templo, leyendo el rollo de Isaías. Y dice, hoy se ha cumplido frente a ustedes esta palabra. Entonces, la ley, cuando Jesucristo dice, yo no he venido a abrogar o a derogar o a dejar atrás la ley o los profetas, se está refiriendo a las enseñanzas que los judíos tenían y en las que habían sido formados desde su nacimiento. Entendamos que estas palabras Jesucristo las está diciendo previo a la constitución de la iglesia, previo al derramamiento del Espíritu Santo, previo a la escritura del Nuevo Testamento. Para los que estaban escuchando ese día, no existía un Lucas, un Juan, no existía un Hecho de los Apóstoles, ni las cartas de Pablo, sino que para ellos la escritura se remontaba a lo que nosotros hoy día conocemos como el Antiguo Testamento y que el pueblo judío conocía como la Torá. Pero los textos que eran usados para la formación bíblica de ellos, llamémoslo Biblia, o que el término Biblia es posterior, eran los 5 libros del Pentateuco y los libros proféticos. Todo lo que Dios había ordenado hasta ese minuto estaba contenido en la ley y los profetas. Todo lo que Dios había querido decir, revelar a su pueblo, estaba contenido en estos libros, que hoy día nosotros los ubicamos entre... ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Y el último del Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene
el Antiguo Testamento? A ver. Ya hubiésemos partido con problemas si hubiésemos estado en el Sermón del Monte. Está bien, empezamos en 36, 37, 38, 39. La Biblia está compuesta por 66 libros y 39 de ellos están en el Antiguo Testamento. Esa escritura era la que cualquier judío y todo judío conocía y era instruido en esa porción de la escritura. Nosotros para hoy día, la palabra de Dios comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. ¿Con cuántos libros en total? 66 libros. ¿Y cuántos tiene el Nuevo Testamento entonces? 27. Perfecto. Bien, ahora, si era tan claro cuál era la ley y cuáles eran los profetas, ¿dónde nace el problema? ¿Dónde se origina la dificultad para que Jesucristo, en medio del mayor o el principal sermón que Él hizo y que decíamos probablemente y sin lugar a dudas es el más grande sermón que se haya pronunciado sobre la tierra, para que en medio de enseñanzas tan gloriosas como estas 7 bienaventuranzas que nos ponen un estándar altísimo, luego ese sacudón que nos da y nos dice: ustedes son luz, ustedes son sal, haga una suerte de paréntesis y diga: a ver, pero no se equivoquen, porque yo no estoy derogando la ley o los profetas, sino que al contrario, yo vine a cumplirlo. ¿Cuál era el origen de esto, mi hermano? El origen era que con el paso de los años, los escribas, los fariseos, habían escrito, entre comillas, porque muchas eran enseñanzas orales, una ley paralela a la ley de Dios. Hagamos la aclaración que la ley de Dios es mucho más que los 10 mandamientos. Probablemente los 10 mandamientos son el corazón de la ley de Dios y son lo que más nosotros identificamos. Dicho de paso, son la parte de la ley de Dios que permanece para nosotros, que nosotros somos llamados a cumplirla. Pero la ley de Dios era mucho más que los 10 mandamientos. Nosotros vemos, hemos estado estudiando el libro de Levítico y allí hay una serie de disposiciones legales. O sea, el que se había contagiado de lepra tenía la ley ceremonial que lo obligaba primero a ir donde el sacerdote y decir: mira, parece que esto es lepra. El sacerdote le decía, lo miraba, lo observaba y decía: sí, es lepra, estás expulsado, tienes que ir a hacer cuarentena fuera del lugar donde estamos. Esa era una ley de Dios y no está dentro de los 10 mandamientos. En esa misma línea, cuando este enfermo de lepra sanaba, tenía que ir donde el sacerdote y nuevamente verificar que él estaba sano y después ofrecer ofrenda. Y así habían una cantidad de reglamentaciones que Dios estableció por causa del hombre. ¿Amén? Por causa del hombre. Jesucristo lo aclara también y dice que varias de las leyes fueron por causa del hombre. Por ejemplo, la de descansar, ¿sí?
del día de reposo. ¿Qué día descansó Dios en la creación? Un día sábado. Sí, el séptimo día, que era sábado. Dios descansó. ¿Necesitaba descansar Dios? ¿Se cansa Dios? No. Pero nos dio ejemplo y nos dijo, y ahí caemos varios, hermanos, de que no descansamos. Amén. Y después nos quejamos y decimos, Señor, ayúdame. Pero Dios estableció que el hombre necesita un día a la semana para descansar. Amén. Amén. Entonces, yo estaba en esto de que hay una ley paralela. Los escribas, los fariseos, los encargados, los maestros de la ley, a lo largo de los años y especialmente en el tiempo que estuvieron en el cautiverio, dada la imposibilidad de que tenían de tener en sus manos los rollos de las Escrituras, fueron elaborando nuevas reglas. Varias de ellas eran como, pensemos hoy día cuando se emite una ley, luego viene un reglamento, que es la explicación o la forma práctica de ejecutar la ley. Si usted no lo sabe, en nuestro país hace un tiempo atrás se promulgó la ley para grabar en la patente del vehículo en todos los vidrios y espejos. Faltaba la promulgación del reglamento de cómo había que hacer eso, y esta semana se fue abajo el reglamento. Así que todavía no grabe su vidrio. No, tiene que grabarlo porque probablemente salga. Pero este reglamento es la forma práctica de aplicar la ley. Bueno, a los fariseos, a los escribas, a la religiosidad judía, se le pasó la mano con esto. Y terminaron, y Jesucristo lo dice en otro pasaje, poniendo una pesada carga sobre el pueblo que ni ellos mismos eran capaces de cumplir. Entonces, cuando el maestro le está diciendo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, en realidad Jesús está siendo muy incisivo, porque probablemente queda ahí, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? Porque para ellos, por ejemplo, parte de la ley era, y hay un pasaje, hermanos, que a mí me impactó mucho. Mateo 15, 5 al 6. Búsquenlo, por favor. Y su paralelo está en Marcos, y ahí aparece una palabra que es la única vez que aparece en la Biblia. Dice, Mateo 15, 5 al 6, dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda. En Marcos dice, es corbán. A Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Me quiero detener en esto, hermano, para usarlo como ejemplo de lo que está diciendo el maestro. ¿Cuál es y lo decimos nosotros y está también en Pablo, dice, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, y todo lo que haga prosperará o te saldrá bien. ¿Amén? Ese mandamiento, ¿dónde está? Ya, en Éxodo, pero está dentro de los 10 mandamientos. Está dentro de las leyes que Dios con su mismo dedo escribió. O sea, hay algo más
sagrado o más importante que una ley que Dios con su mismo, podríamos decirlo en términos actuales, de puño y letra, escribió? Lo dijo Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, en esta tradición oral, que dicho de paso, esta ley paralela o esta ley oral se llamaba Mishnah. Los judíos, y hasta el día de hoy permanece la Mishnah. Y le siguen agregando reglas a la ley. Hasta el día de hoy le siguen agregando reglas a la ley. Yo la otra vez miraba un reportaje de los judíos actualmente. Entonces, por ejemplo, para un judío que guarda el sábado, el día viernes al caer el sol, comienza el sábado y no pueden hacer nada. Y entonces entrevistaban a un judío ortodoxo y él tenía un mecanismo para el interruptor de la luz. Porque él no podía hacer nada, no podía ni prender la luz o apagarla. Entonces había desarrollado un sistema que lo hacía por él. Hermano, a ese extremo del legalismo. Volviendo acá a lo que leímos en Mateo, en la Mishnah se había determinado que cuando un hijo, por ejemplo, tenía a sus padres en necesidad económica y él teniendo los recursos para poderlo ayudar, decidía que era más importante llevar esos recursos como ofrenda al templo, él podría decirle: papá, yo sé que tú estás necesitado, pero este dinero es corbán, es dinero consagrado para llevarlo al templo, así que no te puedo ayudar. Y esta persona, frente a la sociedad, frente a los religiosos, frente a los principales de las sinagogas, era una persona digna de ejemplo, porque trajo su ofrenda, cumplió con su ofrenda, a pesar de que había necesidad. Dígame usted, ¿quién más importante? Un mandamiento que Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, o cumplir con una reglamentación que probablemente tenía su razón de ser, pero que no era la ley de Dios. Algunos incluso creen que en el mal corazón de estos maestros judíos, por amor al dinero, habían establecido esta regla que eximía a las personas de ayudar a su papá o a su mamá con tal de traer el dinero al templo. Oh, hermanos, y esto no es muy distinto a lo que pasa hoy día. O sea, hoy día hay pastores que dicen: no importa si usted no tiene, siembre. ¿Ah? Traiga 10 y el Señor le va a dar. Ustedes no están actualizados. 100. Están perdiéndose ustedes. Quedaron atrás. 100. El 100 por 1. ¿Dónde dice eso en la palabra? ¿Dónde nos dice eso? Entonces, ¿dónde está el problema aquí, mis hermanos? Que para los que estaban escuchando al maestro y le comenzaron a oír sus enseñanzas, les comenzó a causar ruido lo que el maestro decía, porque contradecía lo que ellos habían aprendido. Y empezó a haber
incomodidad en ellos y dijeron, este maestro viene a pisotear la ley. Pero ellos estaban confundiendo la ley de Dios con la ley de los hombres. ¿Conoce usted la ley de Dios? Hermano, ¿conoce usted la ley de Dios? Porque la dificultad que tenía este público al que el Señor le está hablando es que ellos habían considerado que algunas de las enseñanzas de Jesucristo estaban contrarias a la ley de Dios, porque así se las habían enseñado. Y para ellos esa era la ley de Dios. Y entonces por eso cobra relevancia preguntarnos, hermanos, hoy día nosotros somos capaces de identificar lo que es la palabra de Dios de lo que no es la palabra de Dios. Sí, por medio del Espíritu Santo, pero para que obre el Espíritu Santo yo tengo que tener la Escritura en mi corazón. Y hay una cantidad de cosas que hoy día parecen la ley de Dios, parecen la palabra de Dios, pero no son la palabra de Dios. Hice un ejercicio súper simple nomás. El dinero es la raíz de todos los males. ¿Dónde dice eso? Esa estaba fácil. ¿Se da cuenta? Porque esta frase muchas veces las escuchamos y dice, bueno, dice la Escritura que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso dice, pero no el dinero. ¿Amén? No se mueve una hoja si no es la voluntad de Dios. ¿Dónde dice eso? En una alabanza. No lo dice la Biblia. Algunos dicen, yo voy a tener una casa, un palacio con puertas, hasta la chapa es de oro. ¿Dónde dice eso la Biblia? No lo dice. No lo dice. Dice, allá el polvo, voy a andar en las calles de oro, o sea, hasta el polvo es de oro. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Nos dice eso? Hermanos, y podríamos agregar una gran lista de Biblia paralela en la que algunos a veces con una buena intención hemos hecho una explicación de lo glorioso, por ejemplo lo que estamos hablando ahora, de lo glorioso del cielo. Dice la Escritura que Juan cuando vio el cielo señaló que el mar era como cristal, y dice como cristal, no dice que era de cristal, que las calles eran relucientes, pero en ninguna parte dice que, de hecho hay una alabanza que yo me causaba risa cuando decía, hazme un palacio, ¿cierto? Hazme un palacio. Y en la versión original hay un recitado y dice, y es como es mexicano, dice, y me haces un palacio en la mera calle de oro. Ahí yo lo quiero yo. Hermanos, nosotros tenemos el mismo riesgo que tenían las personas que estaban escuchando al maestro ese día en el Sermón del Monte. Porque hay muchas cosas que nosotros creemos y decimos, es que la palabra dice eso, y no estamos seguros si la palabra lo dice. Por eso a veces nosotros, al igual que estos bien intencionados oyentes, rasgamos vestidura y decimos, están cambiando la doctrina.
Están cambiando la palabra. Y acusamos a alguien, como acusaron al maestro. Y el maestro les dijo: yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino que yo he venido a cumplirla. Lo que el Señor les estaba diciendo, y lo vamos a ver en los pasajes que vienen a continuación de esto, hermano, que el Señor viene a poner los pies sobre la tierra y viene a darle el espíritu de la ley, el sentido que tenía la ley. Y solo para adelantarme, ¿cuál es el siguiente que viene después del 20? Para explicar la idea. Jesús y la ira. La ley dice, no matarás. Amén. Y todos sabemos que matar es malo. Amén. ¿Sí? ¿O no? ¿Alguno cree que matar es bueno? Matar es malo y está condenado por Dios. Fíjese que la mentalidad del hombre es tan retorcida que en esta ley paralela, en estas aplicaciones, estaba permitido golpear a un hombre hasta casi matarlo. Si no moría, no era pecado. Si no moría, no era pecado, porque la ley dice, no matarás. Entonces usted podría destrozarle todos los huesos a alguien, pero no murió. Así que no soy pecador. Entonces Jesucristo viene a ponerle el sentido y dice, no, mira, hasta el que habla mal de su hermano, ya mató a su hermano. Entonces, hermano, por eso es que les digo que para mí me complicó esta semana, porque innegablemente me empiezan a aparecer imágenes y vivencias de nuestra forma de cristianismo que se asemejan mucho a lo que Jesús está criticando. Porque hoy día para nosotros es más importante cómo estoy vestido que lo que hay en mi corazón. En muchos aspectos. Es más valiosas las formas que lo que hay en el corazón. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que se haya cumplido. ¿Qué cosa era esto? La jota, la tilde. La jota y la tilde eran dos grafías o dos signos que se ocupaban para darle la entonación y el sentido en el idioma hebreo a algunas palabras. Y eran las más pequeñas, la figura más pequeña. Jesucristo ocupa esta, y yo siempre he creído, hermanos, que el Señor articula la historia para enseñarnos. No es que ocupa ejemplos que están en la historia, Él los diseñó así para enseñarnos. Estas dos signos, que eran los más pequeños, además tenían una tremenda importancia, porque si no estaban, cambiaban el sentido. Como hoy día, una puntuación, una coma, un punto puede cambiar completamente el sentido de lo que estamos diciendo. De ahí es que y hoy día es más difícil hoy día escribir bien. ¿Ah? Entonces Jesucristo le dice, mira, el que no respete el acento, la entonación, el énfasis, o sea, en el fondo le está diciendo, el que no es capaz de respetar el sentido
donde carga la voz dicha palabra, es tan culpable como si estuviera menospreciando la frase completa. Y dice, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿el cielo y la tierra pasarán? ¿Pasarán el cielo y la tierra? ¿Dejarán de ser el cielo y la tierra? Amén. El cielo y la tierra pasarán. Y de hecho en Apocalipsis nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y aquí nos está diciendo algo, hermanos, que debe hacernos pensar. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, Jesucristo está dando por hecho que el cielo y la tierra van a pasar, se va a acabar. Este mundo en el que estamos, que a nosotros nos parece tan hermoso y que lo es, se va a acabar, se va a terminar. Pero dice que antes que eso pase, ni una jota, ni una tilde de la ley de Dios pasará sin que se haya cumplido. Hermano, ¿y qué dice la palabra del Señor? Nos está hablando de bendiciones que están en la palabra, se van a cumplir. Por ejemplo, lo que ocupamos como ejemplo al inicio, que honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra. O sea que antes que la tierra deje de ser, los que han honrado a su padre y a su madre van a cosechar bendición, porque está en la palabra del Señor. Pero también nos dice que el Señor aplicará juicio. Amén. Y ese juicio también va a pasar antes que se acabe el cielo y la tierra. O sea que las bendiciones de Dios son inquebrantables, pero los juicios de Dios también son inquebrantables. Y van a cumplirse tal como están escritos en la palabra del Señor. Porque Dios, hay un concepto en la Escritura de la fidelidad de la Escritura. Nosotros creemos que la Escritura fue inspirada por Dios. Amén. El concepto ahí es que fue exhalada. O sea que la Escritura es el mismo aliento de Dios. Amén. Y en ese aliento de Dios, el Señor puso cada cosa en su lugar. Y yendo al ejemplo de la tilde y de la jota, cuando el Señor dio su palabra, dio hasta los signos de puntuación para poner el énfasis en las cosas que tenían que ser. Entendamos que han pasado, que algunos de los escritos fueron hechos en hebreo, en arameo, en griego. El Señor pensaba en griego. Algunos se cuestionan eso. ¿Ah? El griego, el idioma popular, el idioma mundano del tiempo. Y el Señor pensaba en griego. Bueno, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Da la impresión que el Señor sí pensaba en griego. Figurativamente, hermanos, para que no me crucifiquen. ¿Ah? Lo que estoy diciendo es que el Señor es atemporal. Así como en el Génesis, probablemente los diálogos que hay allí fueron en arameo, en el Nuevo Testamento fueron en griego, pero vienen del aliento de Dios. O sea que cada palabra que está en la Escritura, hermanos, es de Dios. Amén. Y cada palabra que está en la Escritura se debe cumplir. Amén. Pero esto trae por contraparte que lo que no está en la Escritura no es el aliento de Dios. Puede ser útil, puede ayudarnos, puede sumar,
pero no es exigible como la palabra de Dios. Y creo que allí es donde está nuestra dificultad. La escritura es inmutable. Esta palabra que está escrita aquí es la que no va a pasar ni una tilde ni una jota. Mis buenos deseos, mis buenas intenciones, mis buenas ideas son eso, buenas ideas. Tal vez algo útil para algún contexto, pero no es la palabra inspirada de Dios. Entonces usted, hermano, debe conocer lo que está aquí. Y los noto, los veo con cara de circunstancia. Pero seamos honestos. ¿Cuántos de los que están aquí leen durante la semana la Biblia, aparte de las veces que vienen al culto aquí? Una mano. Muchos de los que estamos aquí, la única ocasión, e incluso ni esta ocasión, porque hay varios de los que están aquí que ni siquiera traen Biblia, la única vez que tienen contacto con la palabra es cuando están sentados allá y hay alguien que les está hablando y diciendo, esto dice el Señor. Pero si yo estoy equivocado y digo algo que no es, y usted lo cree y lo empieza a practicar, estamos en un problema. Amén. La Escritura nos habla de unos hermanos en Berea y dice que estos eran más nobles. ¿Por qué? Porque además de escucharla, ellos iban a la Escritura y decían, sí, tiene razón Pablo, porque esto está en la Escritura. Nosotros vemos en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías que cuando volvió el pueblo de la cautividad y encontraron los rollos y los leyeron, dice que los escribas ponían el sentido a la Escritura. Y eso bendijo al pueblo. Hermanos, tenemos que aprender a conocer la palabra. Es imprescindible que usted conozca la palabra del Señor. Que no solamente traiga su Biblia y la abra el día que viene al culto, sino que en su casa tenga una rutina de leer la palabra del Señor. Dice el libro de Apocalipsis 22, 18 y 19, dice, yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19, y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará también su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, hermano, no es tan simple como agregarle o quitarle. No es algo trivial para el Señor que yo diga algo que no está en la Biblia o que yo maliciosamente saque algo que en la Biblia está. De la manera, dice el verso 19, volvamos a Mateo, el tiempo vuela. De la manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así enseña a los hombres, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, los escribas y fariseos
habían clasificado los mandamientos y ellos tenían 265, si no me equivoco, mandamientos que eran prohibitivos y otra cantidad que eran como de bendición. Y habían clasificado los mandamientos que eran pequeños y los que eran grandes. Y yo le pregunto, si usted tuviera la posibilidad de errar en un mandamiento, ¿en cuál que preferiría errar? ¿En el pequeño o en el grande? Está claro, ¿cierto? Y esa era justamente la mentalidad de decir, no, pero es que yo me equivoqué en esto que es pequeño. Y ellos habían determinado, fíjese hermano, y yo quiero compartir esto con ustedes solo para que nos hagamos la idea hasta dónde puede llegar nuestra imaginación. ¿Alguien puede leer Deuteronomios 22, 6 y 7, por favor? Deuteronomios 22, 6 y 7, versos 6 y 7. Amén. Esta es una ley curiosa, que hoy día no aplicaría mucho porque tal vez alguien en el campo. Pero en aquel tiempo, Dios, seguramente por la maldad del hombre, tuvo que dejar escrito qué había que hacer cuando alguien iba por el campo y se encontraba un nido de pájaros con el ave allí empollando. Este mandamiento, los escribas y los fariseos lo consideraron como el mandamiento más chico que hay en la Escritura. Este era el menor de los mandamientos. Entonces, si usted iba por el campo y encontraba un nido con un ave y estaba empollando, daba lo mismo, usted se lo llevaba completo. Total, este era el menor. No pesaba mucho. Y al otro lado, en el otro extremo, el mayor y principal mandamiento, ¿alguien lo sabe? ¿Cuál era el principal mandamiento? Más fuerte. De hecho, eso fue lo que le respondieron a Jesucristo cuando se encontró con un principal y empezó a cuestionar a Jesús y le dijo, ¿cuál es el principal mandamiento? Los judíos le llaman la Shemá. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Lucas 10 vemos entonces a un intérprete de la ley que sale medio trasquilado con esto, porque él le preguntan ¿cuál es el principal mandamiento? Y esto se lo sabían ellos de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios. ¿Estamos de acuerdo nosotros con eso? ¿Amén? ¿Es Jehová nuestro Dios? ¿Es uno? ¿Es la obligación y la primera premisa de todo hombre amar a Dios con todo su corazón? ¿Amén? ¿Ama a Dios usted con todo su corazón? ¿Amén? Ese es el principal mandamiento. Pero ese principal mandamiento no termina ahí. Continúa.
¿Y cuál es la siguiente frase de ese mandamiento? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en la mentalidad religiosa era importante amar a Dios. El prójimo podía esperar. Y el maestro ahí en Lucas 10 le dice, le relata una historia a este principal, a este experto en la ley. Le pregunta esto, le dice, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bien has dicho, le dice. Pero también dice, a tu prójimo como a ti mismo. Y le lanzó una bomba de racimo. Porque le entrega una parábola del buen samaritano. Y esta parábola es un explosivo, hermano, porque le pone primero la otra parte del mandamiento, que era amar a su prójimo como a uno mismo, pero en la parábola el bueno era un samaritano. Una persona que era considerada inmunda para el judío era el que amó al prójimo. Y este hombre le pregunta al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Pues no le dice tu prójimo y le relata esta parábola. Hermanos, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, dijo el maestro. Hermanos, nosotros no somos mejor que ejemplos que hemos visto, porque nosotros decimos amar a Dios. Amén. Y creo que honestamente nosotros nos esforzamos para amar a Dios. ¿Pero amamos a nuestro prójimo? Por ahí dicen que algunos prójimos no colaboran. ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿Estamos amando al que... Y Jesucristo después lo explica y dice que hacer bien al que es mi amigo no tiene ninguna gracia. Hacerle bien al que después me puede retribuir, ¿cuál es el chiste ahí? Sino que la gracia está hacerle bien a mi enemigo, hacerle bien al que probablemente nunca en la vida me va a poder devolver el favor. Ese es el espíritu de la ley. Ese es el espíritu de la palabra. Y termina, hermanos, diciéndole en el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia, podríamos cambiar la palabra justicia y podríamos poner la moral, si vuestra justicia, vuestra moral, vuestro estándar no es mayor que la de los escribas o fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, y esto es grave, y esto es serio, porque hermanos, yo puedo tener muchas reglas, podemos ser muy rigurosos en nuestras reglas, pero si no entendemos la esencia que hay en la palabra del Señor, no entraremos en el reino de los cielos. Los fariseos era una secta de hace 2000 años atrás. Sin embargo, el espíritu fariseo sobrevive hasta este tiempo. Y voy a decir esto, hermano, con mucho cuidado y temor. Durante esta semana, mientras escudriñaba la palabra, venían actitudes mías, miradas mías, que entran en esta clasificación farisea, de juzgar por las apariencias,
de juzgar por lo que ven los ojos, de procurar el cumplimiento eterno de la palabra sin mirar lo interno. Y eso, hermano, es triste. Y así como usted se queda en silencio hoy día, yo quiero terminar diciendo que toda tradición humana, toda enseñanza de hombre, son siempre elementos de oposición y distorsión de lo que Dios determina en su palabra. Toda mirada, hermano, por muy bien intencionada que sea, que pudo haber tenido una aplicación práctica, cuando la ponemos al nivel de la palabra inspirada por Dios, estamos cometiendo un error. Pongo un ejemplo, hermano, y podría poner muchos. Voy a poner dos. Hace años atrás, escuché una reprensión desde el púlpito sobre el uso del jeans, el pantalón jeans, en los varones, para venir a la iglesia. Y se hizo toda una exégesis ahí del jeans y del pantalón y de todo eso. Hermano, yo puedo estar de acuerdo que como congregación nosotros hemos convenido que nuestra vestimenta al momento de venir a la iglesia es formal. ¿Amén? Amén. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Tratamos de conservar eso. Pero de ahí a decir que el que usa jeans para venir a la iglesia está en pecado, hay una diferencia. Amén. El otro ejemplo es el de, no lo voy a nombrar. ¿Ah? También en nuestra iglesia, tal vez no tan declaradamente, se ha estimado que el hombre debe rasurarse. Y de hecho, es bueno cuidar nuestra presentación personal. Eso no está en discusión. El venir arreglado, presentado, aseado. Eso es no lo necesita decir la palabra, hermano, es una regla de buena costumbre. Hace unos 2 o 3 años, en plena pandemia, se armó toda una polémica en una congregación hermana porque la máxima autoridad de esa iglesia dijo que los que usaban no tenían el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no eran cristianos. Hermanos, vuelvo a lo mismo. Nosotros podremos estar de acuerdo en que es una práctica que nos identifica, lo que sea. Pero de ahí a decir que mi hermano que usa barba no tiene al Señor, es una acusación muy grave. Y podríamos seguir haciendo una lista, hermanos, de aplicaciones que nosotros le hemos dado a la palabra, pero que no están aquí en la palabra. Y tal vez lo grave de esto, hermanos, y por la que el Señor nos va a pedir cuenta, es que le hemos cerrado las puertas a algunos por no cumplir con nuestros estándares. Tal vez no le hemos dicho literalmente no puedes estar aquí, pero con nuestra actitud, con nuestro juicio, con nuestro cuestionamiento, los hemos empujado fuera. Jesucristo nos dice hoy día, hermano, yo no he venido a abrogar la ley, ni los profetas,
sino que todo lo contrario. Yo he venido a cumplir la ley, pero la ley de Dios. Hermanos, espero que usted se sienta incómodo como yo me he sentido incómodo esta semana. En el sentido, hermanos, de revisar nuestra doctrina. Revisar, no mire al lado, mírese usted. No mire a la iglesia, no, yo como persona, yo como hijo de Dios, ¿qué es lo que creo? ¿Lo que creo está aquí en la palabra? ¿Lo puedo respaldar por la palabra? Si usted lo puede respaldar por la palabra, adelante. Pero si no lo puede respaldar por la palabra, tenga cuidado. Y para poder hacer eso, usted y yo necesitamos leer la palabra. Pero leer la palabra no es abrirla el día que viene al culto. Leer la palabra es tomar su Biblia aquí en Génesis 1 y comenzar. Porque desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 es toda la palabra inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para enseñar en justicia. Dios nos bendiga. El sermón del monte tiene una tremenda y notable aplicación en el mundo actual y en el futuro de la iglesia. Es un llamado a salir de la hipocresía para entrar en una relación vivencial con nuestro Dios. Hermanos, ese es el desafío de la palabra. No mirar la Escritura como un conjunto de reglas de lo que no debo hacer, sino que ver la Escritura como lo que es. Es la boca de Dios. Es la boca de Dios hablándonos. Es la boca de Dios diciéndonos, para allá no, es para acá. Amén. Espero, hermanos, que su palabra no vuelva vacía. Y que si hay alguien que hoy día se siente incómodo, diga, pero pastor, esto, que aquí, allá, dijo esto, dijo lo otro, tome su Biblia. Tome su Biblia y escudriñe la palabra del Señor, pero no para discutir, no para contradecir, no para tener la razón, sino para edificarse, para crecer. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Que el Señor guarde su palabra en nuestros corazones. ¿Y cuál es el desafío para esta semana? ¿Quieren desafío, no? El desafío para esta semana es mirarme y encontrar alguna conducta legalista, alguna conducta farisea en mí. No mire para el lado, en uno, en mí. Mirar hacia adentro y decir, Señor, ¿qué conductas de las que yo tengo aquí es media legalista? ¿No está difícil, hermano, esa tarea? Y es una sola, no le pido más, una sola. Y el siguiente paso es, una vez identificada esa, ir a la palabra, ir a la oración y decirle, Señor, ¿cuál es el espíritu de la ley en esto, Señor? ¿Qué es lo que tú quisiste decir con esto para yo aplicarlo correctamente? Dios nos bendiga. Que la palabra de Dios, hermano,
permanezca en nuestros corazones. ¿Quiere terminar con un sabor más dulce? La única que fue sincera fue la diaconisa. Tome su Biblia, por favor. Vaya al libro de los Salmos. Capítulo 104. Y permítanme intentar leer este salmo. Y yo le quisiera pedir que usted vaya siguiendo la lectura en voz baja, pero masticándola. Intentaré leerlo rápido, pero dándole emoción o énfasis. ¿Lo tienen todos? No, sentado yo creo. Sí, sentado para que pueda ir con toda comodidad. Yo lo único que le pido, hermano, es que trate de abstraerse de lo que está alrededor y trate de vivir lo que vamos a leer. Dice así: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza y que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra en sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. En tu reprensión huyeron, al sonido del trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los santos monteses. A orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando pan de la tierra. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hacen su casa las cigüeñas. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madriguera para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres inmensurables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien.
escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Tocas los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad y bendición que me das de predicar tu palabra, Señor. Y en esta hora, Señor, te pido por favor que tu palabra no vuelva vacía. Señor amado, he intentado traspasar, Señor amado, lo que tú pusiste, Señor, en mi corazón durante estos días. Espero, Señor, haberlo hecho. Pero si no fue así, imploro a tu gracia bendita para que tu palabra, Señor amado, esté tocando el corazón, mi corazón en primer lugar, Señor, transformando y sacando lo que no es tuyo, Señor amado, lo que no viene de tu gracia bendita, Señor amado, y permite que de los que estamos aquí, más de algunos, Señor, tu palabra lo alumbre, Señor amado, de tal forma que podamos ser mejores cristianos, más fieles a tus palabras, Señor amado, y más, Señor amado, fieles a ti. Te ruego ahora, Señor, que tú guardes tu palabra en nuestros corazones y que por medio de tu Espíritu Santo tu palabra comience a orar, a trabajar, a redarguir en nuestras vidas. Te ruego tu bendición por Jesús nuestro Señor. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Después de esto a veces dan ganas de no hablar, sino meditar, pensar. En cuán difícil es reconocernos faltos humanamente, pero qué tan fácil es reconocernos faltos cuando escuchamos la palabra del Señor. Dios nos ayude, hermanos, y yo doy gracias por estas 5 semanas donde he estado con licencia y afortunadamente me ha tocado los días que no tuve con licencia tener libre los domingos, porque mis turnos son 2 días libres y 2 días largos, y durante el mes tengo 2 domingos que no puedo asistir a la iglesia. Pero he estado estos 5 domingos donde empezamos el libro de Mateo, y que ha sido de bendición. No sé si ustedes, yo no puedo hablar por ustedes, pero para mi vida ha sido de bendición el Señor dándole gracias a nuestro pastor para ser tan meticuloso en detalles que para uno a veces pasan desapercibidos, y que en alguna de esas cosas, incluso con mi esposa hemos estado comentando que a veces uno lo toma hasta de broma, pero que es tan delicado a veces. Dios nos ayude, hermano, primero a orar por nuestro pastor, para que no sea a él hablando, sino que siempre sea
hablando por medio del Señor. Sabemos que el hombre, las palabras que uno piensa son porque Dios nos ha dado la capacidad de pensar, pero Dios ponga gracia en nuestro pastor. Y no quiero echar a perder la predicación, así que espero en el Señor no hablar cosas que no competen a lo que uno humanamente piensa muchas veces, pero doy gracias a Dios por estar tocando temas que son a veces tan legalistas en nuestra vida que yo llegué a los 23 años en la iglesia y hay cosas que a uno se le han enseñado así y una vez hasta cree que está bien decirlo y doy gracias a Dios porque Dios nos ha estado hablando, nos ha estado aconsejando. A veces cuando uno tiene una formación, ya esto no es bíblico, pero dice que el árbol viejo cuesta tanto enderezarlo. ¿Me entienden? A veces cuando no hemos criado de una manera, empezamos a decir, no, lo que pasa es que el pastor está equivocado. Pero cuando un varón de Dios habla por medio de la palabra de Dios, no hay quien pueda refutar eso. Solo decir que muchas veces hemos estado equivocados, hemos estado errados en nuestra forma de pensar y que Dios nos ayude, hermano, a alinearnos no por lo que dice el pastor, no, sino a alinearnos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Nos cuesta porque vuelvo a lo mismo. Muchos hemos sido ya criados y estamos medio torcidos como árbol viejo, pero Dios nos da la gracia. Así que agradezco por esta su palabra, porque sí, muchas veces tenemos actitudes muy de fariseos. Así que Dios nos ayude, hermanos. Bendiga a nuestro pastor, como digo, no nos cansemos de orar por nuestro pastor. No nos cansemos de orar por nosotros, por cada uno de nosotros, para que Dios también moldee nuestras vidas. Porque a veces empezamos a escuchar y decimos no. Y a veces también nos cerramos. Así que Dios nos ayude, hermanos, para aprender. Para aprender, hermanos, aquí el único que gana con estas predicaciones no es el pastor, sino somos nosotros. Somos cada uno de nosotros, ganamos. Cuando a medida que vamos escuchando, vamos aprendiendo, ojalá no solamente quede en un aprendizaje, sino que este aprendizaje lo podamos poner por obra, hermanos, en nuestras vidas. Dios nos bendiga, hermanos. Continuamos con el servicio. Tiene su oportunidad el coro. En el nombre del Señor. Amén. Porque la mereces y te pertenece la gloria solo a ti, la gloria que hay en ti, Señor, Señor.
Señor nos bendiga, demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Moriste para darme victoria. Que el Señor nos bendiga. Dejamos a nuestra hermana Gabriela con los avisos de esta semana. Amén. Trabajos espirituales, semana del 22 al 28 de abril de 2024. Lunes 22, 14:30 horas, clase de Dorcas. Coordina hermana Marta Yoncón y predica hermana Magdalena Maquehue. 20 horas, culto de jóvenes. Coordina hermana Paola Fechi y predica hermana Vanessa Mancilla. Martes 23, 19:30 horas, culto de testimonios, a cargo del hermano Luis Cafulev. Miércoles 24, 19:30 horas, ensayo de coro polifónico. Jueves 25, 19:30 horas, culto general. Coordina hermano Sergio Piñuñanco, predica hermano Jonathan Medina y dirige coro, grupo número 5, a cargo del hermano Ezequiel Catrilev. Viernes 26, 18:45 horas, culto de adolescentes. Culto de temas. Coordina hermana Antonia Rogel. El tema a cargo de la hermana Tamara Mancilla. Alabanzas a cargo de hermana Constanza Godoy y ofrenda a cargo del hermano Samuel Godoy. 20 horas, ensayo coro instrumental y 20 horas, jornada de capacitación del grupo de voluntarios. Sábado 27, oración de 8 a 9 horas a cargo de la hermana Belcia Vera. Domingo 28, 14:30 horas, escuela dominical. 17 horas, culto general. Coordina hermano Elmo Catrilev, predica nuestro pastor y dirige coro hermano Juan Licán. Avisos. Aseo de baño de esta semana a cargo de la hermana Catalina Medina. Aseo del templo de esta semana, hermanas Camila Ibáñez, Loreto Serna y Catalina Ibáñez. La asistencia a la escuela dominical del día de hoy fue de un total de 55 hermanos presentes y comparativamente al domingo pasado hemos disminuido en 28 hermanos. Se cita a todos los papás del coro de niños a una breve reunión en el sector del coro de niños después del culto. Salidas. Pastor Marcelo, sábado 27, visita a Michael Pue y domingo 28, visita a Quiameumo. Sábado 27, coro polifónico, visita al local de Entre Lagos. Para esta salida se solicitan saludos. Agradecimientos y encargos de oración. Hermana Viviana Vázquez agradece a la iglesia por sus oraciones en favor de su padre. Él ya se encuentra mejor, sin embargo, queda un proceso de tratamiento médico largo, por lo que se ruega seguir orando. Estos serían los avisos para el Señor, honra y gloria. Amén. Nosotros vamos a dar gloria al Señor para enviar los saludos con los hermanos y pastor que salgan. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Si es la voluntad del Señor, vamos a dar término a este servicio. No antes, o si no antes, de agradecer también por esta oportunidad que el Señor me da de poder coordinar este servicio. Dios bendiga a cada hermano que ha llegado a este servicio. Si hay algún hermano que necesite la imposición de mano de nuestros hermanos, puede pasar adelante en esta última alabanza. Daremos término a esta alabanza, si así Dios lo permite, con la alabanza 228. En el nombre del Señor. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mandar un saludo también a nuestros hermanos que nos acompañan por internet. Así que el Señor también bendiga a nuestros hermanos que en esta tarde estuvieron conectados. Dejamos a nuestro pastor para que despida este servicio. Bendito Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, nos das vida, salud, Señor, y nos concedes la bendición de poder congregarnos. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos venido, Señor, a adorar tu nombre, a regocijarnos, a alegrarnos en, Señor, la alabanza a ti y también, Señor, para ser alimentados por tu palabra. Te ruego ahora que al retirarnos, Señor, tu ángel acampe a nuestro alrededor, nos guarde, mis hermanos que vienen de lejos, Señor amado, guárdalos. Tu ángel acampe a su alrededor, mis hermanos que vienen de vuelta, Señor, de las faenas allá en Lafquelmapu, en Payaco, Señor amado, guárdalos también de igual manera y todos podamos llegar, Señor, a nuestros hogares bendecidos. Te lo pedimos por Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.